Bueno, bienvenidos aquí a Enlace 50. Estamos platicando con el doctor Manuel Alejandro Sánchez Gán. Él es geriatra y el tema que vamos a tratar el día de hoy es algo importantísimo que tenemos que trabajar todas las personas. Yo no diría que toda la vida, pero pongámosle que de 50 en adelante hay que redoblar ese trabajo. Y es el tema de la sarcopenia, de la pérdida de masa muscular, de la pérdida de fuerza. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50. Hola, muy buenas noches y bueno, extiendo un cordial saludo a todas las personas que sintonizan el canal. El día de hoy, como ya bien mencionaste, vengo a hablar sobre un tema muy importante que adquiere mucha relevancia en el adulto mayor en particular, pero espero que el mensaje quede claro con la conversación del día de hoy, que es una situación que debe de preocuparnos prácticamente pues desde las edades tempranas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en contexto con una reflexión de acerca de cómo es que envejecemos o cómo llegamos hacia la vejez, ¿vale? Ahorita, actualmente, en las últimas décadas ha aumentado bastante la esperanza de vida. Las poblaciones a nivel mundial están envejeciendo. Al menos, por ejemplo, en México, la esperanza de vida es de 75,2 años. Entonces, es un logro muy importante a nivel social, tecnológico, médico, por supuesto. Sin embargo, junto con este aumento de la esperanza de vida, ha aumentado también la probabilidad de que empiecen a aparecer problemas de salud que van limitando mucho las capacidades físicas, cognitivas y en general la habilidad o capacidad funcional de las personas para desenvolverse plenamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que, bueno, si bien puede haber personas que llegan hasta los 80, 90 años, muchas de las veces estos años ya no son libres de enfermedad, sino que van acompañados de discapacidad. Ujú. Precisamente la sarcopenia, que es el tema del que venimos a hablar, es un problema de salud que impacta directamente en las capacidades funcionales de la persona y puede llegar a generar discapacidad o inclusive pues acortar la esperanza de vida de la persona. Ujú. Sí, la sarcopenia es algo que nos preocupa mucho y sí es cierto, Manuel. O sea, realmente no tiene ninguna gracia llegar a los 100 años, pero pasarte los últimos 15 postrado o en una silla de ruedas o tal vez en una cama. Y aunque no todo lo está en nuestras manos, hay muchas cosas que sí lo están. Y una de ellas es fortalecer nuestra masa muscular para no perder esta fuerza y para no... qué es lo que podemos hacer para lograrlo? Ujú. Bueno, primero es importante definir qué es la sarcopenia. Entonces, la sarcopenia, previamente, desde su concepción como término, hacía mucha alusión simplemente a la pérdida de la masa muscular. Sin embargo, conforme se ha ganado mayor evidencia en la investigación del tema, sabemos que no solamente representa la pérdida gradual de la cantidad de músculo en todo el cuerpo, sino que también se acompaña de una alteración en la calidad o en la función de ese músculo. Entonces debemos de verlo como una enfermedad del músculo. Ujú. El problema es, y quizás es un poco redundante con lo que ya habíamos comentado, no solamente es que se pierde el músculo o que deja de funcionar bien, sino son las implicaciones que esto conlleva en la calidad de vida de la persona. Tener sarcopenia implica aumentar el riesgo de que haya caídas, de lesiones asociadas a las mismas caídas, aumenta el riesgo de dependencia, de que la persona tenga que llegar a un asilo, por ejemplo, aumenta mucho el riesgo de hospitalización. Y las personas que están hospitalizadas y que tienen sarcopenia, pues aumenta mucho los costos de la hospitalización, la estancia de días en el hospital y por supuesto también impacta mucho en cuanto a la mortalidad de la persona. Entonces, si nos fijamos, pues las complicaciones a las que puede llevarnos la sarcopenia son tremendas o incluso catastróficas. Es muy serio, porque fíjate que yo me he dado cuenta, y creo que todos nuestros amigos que nos están escuchando, se han dado cuenta de que, por ejemplo, alguien que se rompe un brazo, se rompe una pierna, o que está un tiempo en cama, por ejemplo, si le dio hepatitis o algo así, pierde masa muscular.
Creo que a partir de determinada edad empezamos a perderla. ¿A partir de qué edades? Ok, la trayectoria en cuanto a la formación de músculo, el mantenimiento y luego la declinación en la cantidad de músculo y de su función varía en el transcurso de la vida. Por supuesto que no hay un envejecimiento homogéneo, típico para todos, ¿verdad? Hay muchos determinantes de salud que van a resultar en las variaciones de la manera en la que envejecemos. Sin embargo, bueno, lo que se describe es que en la etapa de desarrollo comenzamos a formar músculo y llegamos a un máximo alrededor entre los 30 a 40 años. Es decir, tenemos todo este periodo de la infancia, la juventud, para promover el crecimiento de músculo, porque vamos a llegar a un máximo. Es decir, a partir de ese máximo, los años que vienen es mantenerlo y evitar que se vaya consumiendo. Ujú. Entonces, sí, lo que se describe aproximadamente es que llegamos a un máximo de masa muscular y de fuerza también, alrededor entre los 30 a 40 años. Posteriormente, ¿qué ocurre? Y forma parte del envejecimiento tal cual, viene una etapa como de mantenimiento en cuanto, de nuevo, en cuanto a la masa, a la cantidad de músculo y en cuanto a su función. Ya se describe que a partir de los 60 años es cuando, desgraciadamente, por cuestiones simplemente del envejecimiento y también, por supuesto, por los determinantes de salud, experiencias que vamos adquiriendo en el curso de vida, pues empieza la declinación en cuanto a la masa muscular y su función. Ajá, yo he escuchado que se puede recuperar algo, pero antes de entrar a ese tema, me gustaría que nos dijeras cómo podemos aumentar o cómo podemos trabajar a favor de nuestra masa muscular. Ok, bueno, de nueva cuenta es insistir que esto, como es algo que vamos acarreando, realmente la manera en la que llegamos a la vejez o la cantidad de músculo y calidad de músculo con el que llegamos a la vejez va a estar determinado por todo lo que vivimos en el transcurso de la vida. Entonces, esto va a empezar desde la edad temprana. Favorecer el ejercicio, la actividad física, sobre todo en las etapas de desarrollo. Y bueno, ya una vez que llegamos al envejecimiento, pues hay que favorecer permanecer activos. Y no solamente permanecer activos, sino que enrolarnos o introducir programas de ejercicio bien estructurados y cuyo fin u objetivo sí esté bien destinado a preservar la masa muscular, preservarla o inclusive aumentar esa masa muscular. Es imposible actualmente evitar la pérdida muscular porque forma parte del envejecimiento. Sin embargo, mediante pues, introducción de la actividad física, una correcta nutrición, sobre todo haciendo énfasis en el consumo de proteínas, podemos disminuir esta declinación en la masa muscular o inclusive, ¿por qué no?, aumentarla. A ver, pero entonces quiero que me platiques de qué ejercicios, porque te voy a comentar. Muchas personas dicen, con que camines 30 minutos y des la vuelta, y es falso. O sea, hay que hacer pesas, ¿no? Sí, no. Digamos, la actividad física es un término muy general. Incluso dentro de la literatura, al momento de revisar el tema, pues actividad física incluso forma parte pues de la movilidad que tenemos en el transcurso de todo el día. El ejercicio por sí mismo es como una subcategoría de la actividad física y ahí ya denota que hay un programa o una intención estructurada, planificada, dosificada y que persigue un fin en particular. Entonces, hablando de este tema de la sarcopenia, lo que se intenta es favorecer la hipertrofia del músculo, o sea, que crezca la masa muscular, su fuerza y el desempeño físico, ¿va? Entonces, el tipo de ejercicio que se describe que tiene mayor impacto en este tipo de objetivo es el ejercicio de resistencia. ¿A qué le llamamos el ejercicio de resistencia? Pues es ese tipo de ejercicio que le exige al músculo un trabajo al momento en el que le aplicamos una fuerza o un peso en contra.
¿de acuerdo? Es lo que comúnmente podemos tener en la cabeza, como levantar pesas, usar las máquinas de resistencia del gimnasio. Actualmente incluso podemos utilizar también de estas bandas de resistencia elásticas, o por qué no, también trabajar con el mismo peso del cuerpo. Oye, pero también, por ejemplo, o sea, hay que la gente, el pilates es buenísimo, yoga también es buenísimo, algunos ejercicios, y Sí, por supuesto. las pesas, o Ahí, sea, por es ejemplo, la cuestión complementar. es enfatizar el tipo de ejercicio, porque cada tipo de ejercicio va enfocado a un objetivo en particular. Por ejemplo, quizás pilates, tai chi, y eso nos apoyará más en la cuestión del balance, que también es muy importante. Es decir, eventualmente al momento de que llegamos a la vejez, no solamente llegamos con sarcopenia, ¿no? Sino que hay que mantener otras capacidades físicas, como la capacidad aeróbica, el balance, el equilibrio, por supuesto. Y en ese sentido, los otros tipos de ejercicios entran para complementar el ejercicio de resistencia. Digo, la verdad es muy amplio, entonces ahorita, al menos en cuanto a las sarcopenias, sí nos enfocaremos en el ejercicio de resistencia. Nos planteamos que siempre hay como un tanto de ambigüedad al momento de prescribir la actividad física, ¿no? Al hablar del adulto mayor, es muy importante considerar que pues, suelen tener muchas enfermedades que pueden limitar inclusive pues, el deseo de hacer el ejercicio o la capacidad de resistencia para tolerar la actividad, ¿no? Entonces, de antemano es importante hablar con el paciente, con la persona que tiene sarcopenia, para establecer objetivos reales, aterrizables, y que eventualmente esto va destinado a mejorar su calidad de salud. Entonces, normalmente lo que describimos es al menos un periodo de 12 semanas para observar un beneficio en cuanto a este tipo de actividad física, considerando que muchas veces los adultos mayores no tienen una buena condición física, siempre debemos de empezar de menos a más. Y bueno, hay varios determinantes que forman parte de una actividad estructurada, actividad física estructurada. Uno de ellos es la frecuencia. Lo que nos describen o nos recomiendan las guías internacionales es precisamente que se realice actividad física de resistencia o entrenamiento de resistencia de 2 a 3 veces por semana. Y acompañado de actividad aeróbica. Es decir, los días que no hacemos el entrenamiento de resistencia, tenemos que incluir actividad aeróbica. Entonces, pero ahorita en lo particular, al hablar del entrenamiento de resistencia, es eso, 2 a 3 veces por semana. Al momento de introducir las actividades particulares, o sea, los ejercicios particulares, nos recomiendan iniciar con 1 a 3 series y que esas van a comprender de 8 a 12 repeticiones. ¿Esto qué significa? Que si vamos a levantar pesas, ¿verdad? O sea, como para trabajar aquí el bíceps, haríamos de 8 a 12 repeticiones y repetiríamos esa secuencia 3 veces más. Quizás es un poco arbitrario decir esos números o esas frecuencias, pero al menos en los estudios es lo que ha demostrado que estimula la producción de mayor músculo y que aumente la fuerza. Puede haber quizás reserva al pensar de, ay, bueno, la persona está muy flaquita, está postrada en cama, no tiene nada de fuerza. Sin embargo, también atendiendo a eso, lo que recomiendan es no tener tanta reserva. Es decir, obviamente tienes que individualizar el caso, estar Claro. al tanto de las limitaciones de la persona, pero la intención es generar una carga al músculo o una resistencia lo suficientemente importante para estimular que el músculo se despierte y aumente el tamaño y aumente su fuerza. Claro, sí, es importantísimo y fíjate, pueden ser con cosas muy pequeñas. Yo también quisiera que así como lo estás hablando a las personas mayores que a lo mejor no tienen la salud,
¿Qué tal que les hablas también un poco a los de 60 como yo, que pues que más o menos sí levantamos Claro. alguna pesa y creo que es bien importante crear la conciencia también en nosotros? Ujú. Ahí la clave o un elemento muy importante es que la persona, independientemente de estado de condición física, se exponga a una resistencia progresiva. Es decir, todos tenemos una capacidad física diferente, ¿verdad? Entonces vamos a empezar de menos a más, dependiendo de la persona, por supuesto. Podemos empezar desde pesos tan leves en casa como, no sé, las bandas estas de resistencia, botellas con agua o incluso el mismo propio peso corporal. Pero va a llegar un punto en el que el cuerpo se va a acostumbrar. Ujú. Incluso una persona que tiene desde el principio mejor capacidad física, pues a lo mejor una botellita con agua no es suficiente, no le va a estimular nada. Entonces, la intención es exponer a la persona a pesos cada vez mayores, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues a lo mejor, si desde el principio ya podemos levantar pesas, la intención es que conforme vayamos avanzando en los días, vayamos aumentando también el peso. Ujú. No nos va a servir mucho hacer como las repeticiones con un mismo peso ligero de manera indefinida. La Uy. intención es que conforme vayamos tolerando, ir aumentando la resistencia, porque precisamente esa exposición a la resistencia es lo que estimula que el músculo se crezca, Produzca. se Sí, produzca. interesante lo que me estás diciendo, eso te juro que yo creo que no lo sabíamos. Está muy bien. ¿Y cuántas repeticiones, o sea, cómo ves con las personas, Pues lo que se describe son eso, de 8 a 12 repeticiones. Ujú. Y al menos 3 series. Lo que puede variar es el peso, que la intención es que sea progresivamente mayor. También puede variar la velocidad con la que se hace el ejercicio. Ujú. ajá, Sobre todo, hay un tipo de ejercicio que forma también parte del ejercicio de resistencia, pero es el ejercicio o el entrenamiento de poder. Entonces ahí es hacer el ejercicio con la mayor velocidad posible ah, con menor peso. Este tipo de ejercicio lo que estimula son unas fibras musculares rápidas o de poder, que son las tipo 2. Normalmente durante el envejecimiento son las que vamos perdiendo en mayor cantidad y es lo que limita muchas veces a las personas levantarse de una silla sin dificultad o iniciar la marcha sin dificultad. Ujú. Entonces son, digamos, modificando todas esas variables, pero siempre con tendencia a una mayor resistencia, generar mayor resistencia para generar también mayor trabajo al músculo. está interesantísimo, pero fíjate, ahora dijiste levantarse de una silla, bajarse bien de la cama, o sea, todas esas funciones tan simples. Nosotros si las Ujú. vamos perdiendo, o si vamos decidiéndonos, o sea, si tenemos desidia, por decirlo así, eso nada más nos va a atrasar cada vez más. Y yo lo que creo que es muy importante es que toda la gente se anime a empezar y con cuidado para no lesionarse, porque una lesión, la verdad, tardamos un Sí, claro. proceso. Sobre todo al inicio de empezar los programas de entrenamiento. Es muy importante, obviamente, dependiendo el grado de independencia de la persona. Quizás alguien que es completamente independiente, pues no requiere que alguien lo esté supervisando. Pero es muy importante lo que comentas de las lesiones, porque una lesión al principio de iniciar un programa de entrenamiento, pues va a condicionar pues mal apego al mismo, pues de por sí la lesión puede generar mayor limitación de la movilidad y de la condición física, ¿verdad? Entonces sí es muy importante. También algo que mencionaste ahorita, actividades tan simples como levantarse de la silla, bajarse de la cama, subir escaleras, forman parte del día a día. Y una de las recomendaciones al momento de recomendar programas de entrenamiento en el adulto mayor es precisamente incluir algunos ejercicios que emulen o simulen este tipo de actividades del día a día. Por ejemplo, sentadillas o levantarse de la silla y sentarse, subir escalones, que precisamente pues reflejan o pueden ayudar mucho a las personas con esas tareas del día a día y mejorarlas.
Claro, ¿dónde podemos encontrar rutinas de ejercicio para personas mayores? ¿Tú tienes alguna que recomiendes en especial que le puedas mandar a los radioescuchas? Sí, mire, bueno, mira, hay una muy particular que se llama Vivi Frail, con V, las Ajá, dos. Este es un programa multicomponente, sí, se creó en España y precisamente contempla las necesidades individualizadas del adulto mayor, contemplando que todos envejecemos diferente claro. y hay adultos mayores completamente sanos, con un envejecimiento sano, los llamamos robustos, que van y vienen sin ninguna dificultad, y el otro polo de una persona con cierto grado de discapacidad e incluso pues que esté encamada. Entonces se emiten recomendaciones para la actividad física y los tienen en formatos digital, incluso en archivos PDF, hay videos ilustrativos también para apoyarse y la intención es precisamente activar a las personas. Es multicomponente, entonces quizás no se centra solamente en el ejercicio de resistencia del que hablamos previamente, sino que ya involucra pues cardiovascular, eh, de balance, equilibrio y aparte el ejercicio de resistencia. ¿Cómo se Entonces llama? No están te muy entendí buenos. no te entendí cómo se llama, o igual me lo puedes mandar. Es Vivi Frail, Vivi con V Sí, y frail de frágil. pero es como en inglés, aunque esto lo desarrollaron en Sí, España. sí, exactamente, está como en inglés, Ok, pero la verdad está muy bien estructurado, incluso pues hay estudios que han realizado poniendo en prueba el programa y los resultados son alentadores en cuanto a una mejoría de la funcionalidad de la persona. qué maravilla. Y que además de, o sea, la sarcopenia, ¿cómo se mide? Porque no es como una densitometría que te mide la osteoporosis y la Y osteopenia. no, es un poco complicado y los criterios para medir la sarcopenia han ido cambiando a través de las décadas. Actualmente, el diagnóstico se establece de la siguiente manera. Primero tienes que verificar o sospechar quién puede tener sarcopenia. Entonces, ¿en quiénes sospechamos que pueden tener sarcopenia? Son las personas que tienen dificultad para levantarse de la silla, para cargar los objetos, por ejemplo, no sé, ir al súper y que no pueden cargar las bolsas del mandado, Claro. dificultad para subir escaleras, quienes empiezan a tener caídas. Entonces, desde ahí hay que identificar los casos probables. Una vez que tenemos a alguien con alta probabilidad de tener el problema, entonces hay que hacer una medición de la fuerza muscular. Esto lo podemos hacer pues de dos maneras. Una que es como la más estandarizada es mediante un instrumento que se llama dinamómetro. Es un instrumento que, bueno, en una posición estandarizada la persona aprieta la máquina, entonces la máquina da un valor de fuerza. Ujú. Entonces una fuerza disminuida pues ya debe de ser el camino para continuar con la evaluación. Otra manera de determinar si hay disminución de la fuerza es haciendo una prueba sencilla, que es levantarse de la silla y sentarse 5 veces. Si tarda más de 15 segundos, entonces se considera que la fuerza está disminuida. Si está alterado la fuerza, entonces hay que proceder con medir la masa muscular. Ahí es un tanto difícil porque normalmente nos tenemos que valer de instrumentos que son caros y que no están tan accesibles pues en el día a día. Hablamos, por ejemplo, del DEXA, que es similar a como cuando hacen la densitometría ósea, aparatos de bioimpedancia eléctrica, que quizás esos son un poquito más accesibles en la comunidad. Y pues bueno, los mejores son aquellos de resonancia magnética y tomografía. Entonces, muchas veces no son recursos disponibles en la Claro, son comunidad. muy caros. Hay una medida como equivalente hasta cierto punto que es medir el perímetro de la pantorrilla. Entonces, una medición menor de 31 centímetros debe orientarnos hacia una masa muscular disminuida. Entonces, teniendo disminución de la fuerza y disminución de la masa muscular, ya integramos un diagnóstico de sarcopenia. Ujú. Pero la sarcopenia también puede ser, bueno, puede tener varios grados. Entonces, hablamos de sarcopenia grave o severa cuando ya hay un impacto en el desempeño físico de la persona. Y bueno, también hay pruebas estandarizadas para medir ese desempeño físico.
que contemplan el balance, la velocidad de la marcha y la capacidad para sentarse y levantarse y sentarse de la silla. Entonces, si el desempeño físico está bajo, la prueba más famosa es la batería corta del desempeño físico, y un corte de 8 puntos para abajo representa que el desempeño físico está disminuido, en cuyo caso ya clasificaríamos la enfermedad como severa. Y es la manera en la que podemos medir, al menos de manera un poco cuantitativa, si se puede decir, la sarcopenia. Sí, me gustaría que, además del ejercicio, que yo creo que es importantísimo que a las personas nos quede muy claro qué es lo que nos va a salvar de toda esta sarcopenia, proteínas, hablaste de proteínas. Claro. ¿Qué tanto tenemos que cambiar nuestra dieta hacia las proteínas o qué nos recomiendas conforme, o sea, Es un punto también muy importante. En el adulto mayor hay una resistencia intrínseca al envejecimiento para formar músculo. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que si ponemos a alguien joven de 25 años y a una persona de 60 inclusive, las ponemos la misma rutina y la misma dieta rica en proteínas, por sí mismo el joven va a generar mayor músculo. ok. Ujú. Entonces, de ahí es como la idea o el sustento para, bueno, decir, bueno, en el adulto mayor hay que ponerle mayor énfasis al ejercicio y mayor énfasis al consumo de proteínas. Un adulto mayor, al contrario de la idea general, debe de comer más proteínas que alguien joven. Y este rango se ubica en 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Y se Bueno, habla que debe de estar distribuido al menos en tres comidas al día. O sea, 0.4 gramos de proteína por kilogramo por comida. ¿y Ujú. qué recomiendas de proteína? Sobre todo la proteína, o al menos lo que se ha visto es que la proteína de origen animal es la mejor. Y en particular hay una proteína, un aminoácido esencial que solamente se pueden obtener a través de los alimentos, y hablamos de la leucina. Entonces, hay que favorecer los alimentos que son ricos en leucina. Hablamos, por ejemplo, de salmón, atún, huevo, eh, carne, carne de res, carne roja. En cuanto a los alimentos vegetales, los garbanzos parece que tienen también buen contenido de la leucina. Digo, la verdad es que se, se describe que la leucina y la proteína de origen animal estimulan más la producción de músculo, pero desde luego no estamos peleados con la proteína de origen vegetal. Entonces, en ese sentido, también, por ejemplo, el tofu parece que tiene un alto contenido de proteínas, y pues es bienvenido. O sea, a fin de cuentas, va Los a generar frijoles, una estimulación adecuada y nos va a ayudar a mantener la pérdida de músculo como más estable. los frijoles, las lentejas. Ujú. Sí, también, por supuesto, todo eso tiene alto contenido de proteínas. Y pues es la misma consideración que decíamos, por ejemplo, en cuanto a los garbanzos. Ujú. Perfecto. ¿Hay alguna otra cosa para concluir que nos ayude a que nuestra masa muscular crezca o no se pierda? Pues principalmente es la actividad física y el ejercicio. Anteriormente había pues mucha como cuestión ahí de recomendar vitamina D, Ah, ajá. pero realmente no hay evidencia sólida que nos diga, bueno, en todas las personas con sarcopenia hay que darle vitamina D. No es así en las personas en las que sí se identifica una deficiencia de vitamina D, porque en cuyo caso, por supuesto que hay que suplementar la vitamina, y se ha visto que en esas personas donde sí hay registrado una vitamina D disminuida, sí mejora la capacidad física en cuanto al aumento de la masa muscular, la función del músculo, pero solamente si hay detección de disminución de la vitamina. En otro caso, no. Hay otras terapias como experimentales, en particular hormonales, y hablando de la testosterona. Sin Ujú. embargo, tiene muchos efectos secundarios. Entonces, la verdad es al ponerlo en la balanza, no es recomendable pues suplementar con hormonas como la testosterona. Y es mucho más seguro y mucho más benéfico, ya demostrado, la actividad física y una dieta adecuada en combinación.
Qué interesante y muchísimas gracias de veras por todo esto que nos estás enseñando. Creo que somos de alto mantenimiento, es lo que yo digo, mientras más años tenemos, somos de alto mantenimiento, necesitamos cambiar nuestros hábitos de ejercicio, nuestros hábitos de alimentación, estar muy conscientes porque nuestro cuerpo, los japoneses dicen, cuida tu cuerpo, lo vas a necesitar. Vaya, Claro, nuestro cuerpo es el que nos hace estar contentos en el mundo y poder movernos y la independencia es algo tan importante que realmente hay que ver, poner toda nuestra energía y aprender con esta información que tenemos a la mano de personas tan generosas como tú que vienen a platicarnos. gracias. Sí, sobre todo hay que ponerlo como prioridad, mantener esa independencia. Y el conjunto de capacidades físicas, mentales, afectivas, psicológicas para llevar un envejecimiento sano, una vida sana. Sí, fíjate que he estado leyendo que el hacer pesas también estimula mucho al cerebro, Ujú. que se ha comprobado eso. ¿Qué sabes de eso? Pues, digamos, el ejercicio, aunque no le guste mucho a las farmacéuticas, es un medicamento o es una intervención, más bien dicho, muy buena, porque tiene impacto no solamente en un sistema, sino prácticamente en todo el cuerpo, como mencionas, a nivel cognitivo, en el cerebro, a nivel musculoesquelético, a nivel hormonal. Las personas con diabetes, con hipertensión, también reciben un beneficio de tener el ejercicio. Y al contrario de muchos medicamentos que usamos para tratar las enfermedades, pues no tiene muchos efectos adversos. Tiene buena tolerancia, es seguro si se hace pues la forma adecuada y pues es algo mágico. Y es algo que debe de empezarse desde edades tempranas y conservarse pues en el transcurso de toda la vida. Muchísimas gracias, doctor Manuel Sánchez Gan, por estar con nosotros aquí en Enlace 50 y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.